Sí, me quito la mascarilla. Creo que en los centros cerrados o en los locales hay que llevarla puesta. Bueno, reitero, yo también me sumo al agradecimiento de todos los docentes de Castilla-La Mancha, así como el esfuerzo de todas las familias y de muchos padres que durante estos 2 meses pues hemos vivido una situación que nadie se esperaba y que la hemos afrontado con la mayor resignación posible en algunos casos y porque nos teníamos que adaptar a los nuevos tiempos. Yo, tras escuchar las palabras de la consejera, pues tengo que mostrar mi enorme decepción, puesto que lo que ha acontecido y tal y como han acontecido los hechos no son, o desde nuestra percepción, no se corresponden con lo que realmente en esta región hemos vivido respecto a la educación. Y me explico. La señora consejera nos habla de transparencia, nos habla de planificación y, bueno, si algo ha faltado desde aproximadamente el 12 de marzo, y lo deseable es que hubiera sido con anterioridad, ha sido previsión. Y me explico, usted nos habla de que el 26 de febrero se recibieron por parte de los equipos directivos algún correo para quitarles y disiparles dudas. Pues bien, creo que esos correos vinieron por parte del Ministerio de Sanidad, que no de esta consejería, y tampoco aportaban o daban gran luz al problema, al enorme problema que se avecinaba. Si nos remontamos al 12 de marzo, donde estábamos celebrando un pleno, pues recordemos, y yo recuerdo perfectamente estar exponiendo en el salón de plenos de estas Cortes y pedirle, señora consejera, planificación. Yo le pedía qué iba a pasar ante el previsible cierre de colegios, que era algo previsible y que en esa mañana era como algo imposible, como algo que no era necesario y que parecía que lo único que estábamos haciendo era alarmar. Cuando yo decía que había que cerrar los colegios de Castilla-La Mancha, o al menos los más cercanos a Madrid, como podían ser Toledo y Guadalajara. Bueno, no obtuvimos respuesta, la verdad. Nosotros veníamos a preguntar qué planificación, porque era evidente que si se cerraban los colegios habría que hacer un plan y que debería de estar diseñado con anterioridad para hacer frente a ese cierre de colegios. Efectivamente, ese cierre de colegios se dio el viernes, que fue anunciado en la tarde anterior, pero fue anunciado porque el Gobierno de España anunció que se debían de cerrar los colegios. De hecho, el día 14 de marzo se dio lo que era el estado de alarma y ese viernes sí que es cierto que se cerraron los colegios. De repente, los padres nos encontrábamos, y además esa misma mañana, numerosos WhatsApp, la incertidumbre era total, saber qué iba a pasar al día siguiente, donde los padres se encontraban que de repente, de un día para otro, se cerraban los colegios sin una planificación ninguna. Papas no ha servido para esa digitalización y así ha quedado acreditado. Al día siguiente se colapsaron, a la semana siguiente estaban colapsados y lo digo por propia experiencia, porque era muy complicado poder saber cómo íbamos a trabajar con nuestros niños en casa y cómo iban a recibir pues esas tareas o cómo iban a recibir las clases digitales. Y es que ha habido mucha variedad y yo se lo puedo decir porque yo tengo 3 hijos, una va al instituto, otros van al colegio y cada uno de ellos ha llevado un planteamiento totalmente distinto. Unos no han tenido clase en ningún momento, otros han tenido 1 o 2 a la semana y otra, en cambio, ha tenido todos los días sus clases virtuales. Con lo cual, ¿qué directrices teníamos? Ninguna, no teníamos planificación, no teníamos ninguna directriz. Y claro, eso ha supuesto un problema. Ha supuesto que hayamos perdido en la educación de nuestros hijos un derecho de los niños 2 meses y medio y que lo vamos a seguir perdiendo porque no se van a abrir las aulas hasta el año que viene. Yo esperaba aquí hoy, sinceramente, contar con un plan. Contar con un plan, tanto en el ámbito de la educación como en el deporte, como en el de la cultura,
para decirnos cuándo, cómo se van a abrir los centros escolares en septiembre. Sabíamos que no existe la posibilidad, nos acaba de decir que en la fase 2, en la cual hoy entran Guadalajara y Cuenca, que por cierto no van a abrir sus colegios porque van a esperar a los del resto de la región. Yo quisiera preguntarle qué motivo hay para que estas dos provincias que están en fase 2 tengan que esperar al resto de las provincias que esperemos que lo pasen en la semana siguiente. ¿Qué criterio? Y no se nos puede hablar de igualdad o de equidad, porque que una provincia pierda una semana respecto a los otros pero está en otra situación, pues consideramos que no es que se trate de igualdad, se trata de igualar por abajo. Y no estamos dispuestos, es que no estamos en disposición de perder más tiempo, porque yo soy de una provincia de Albacete, pero desde luego ningún daño hacen a mis niños esperar a que los de Guadalajara o Cuenca puedan retomar esa normalidad con esas clases que son voluntarias y que son muy necesarias en esa terminación de esos ciclos formativos y más de cara a la EBAU. Pero como le decía, yo esperaba un plan. Yo esperaba un plan y usted nos ha dicho que se está trabajando, que se está trabajando, que se está trabajando. Pero ¿qué plan es ese? ¿Cómo vamos a abrir los colegios en septiembre? Usted ha hablado de 3 escenarios. Pues bien, del primer escenario, mejor y lo más prudente es olvidarse. La normalidad, hasta que no haya una vacuna, todos los expertos nos dicen que va a ser imposible. Con lo cual, esperar una normalidad absoluta como la hemos tenido hace 3 meses va a ser prácticamente imposible y no deberíamos de confiarnos ni dar una imagen a los ciudadanos de que nos podemos relajar. El segundo escenario, semipresencial, sí, pero ¿cómo? Semanas alternas digitalmente unos alumnos, otros en clase. ¿Cómo se van a cumplir las ratios? Es imposible que se cumplan las ratios. Se estaban incumpliendo ya las de bachillerato y ahora hay que ponerse las pilas. Es que deberíamos ya empezar y me imagino que lo habrán pedido porque sé que también han estado tratando con algunos directores o centros educativos de algunos sitios de Castilla-La Mancha, también con los sindicatos, pero ¿qué plan tenemos? Habrá podido ser aprobado por Sanidad, pero tenemos derecho todos y los padres también a saber. Yo realmente, hablando como madre, estoy preocupada de saber cómo se va a hacer, porque existe una palabra que también hay que conjugar con la educación. Los niños tienen el derecho a la educación, pero es que existe otra palabra que es la conciliación. Si nuestros hijos van a ir por la mañana, por la tarde, ¿cómo? O se van a quedar en casa compartiendo, pues precisamente, haciendo las clases o las aulas virtuales que esperemos que se tendrán que normalizar, es decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a poder conciliar una cosa con otra? Por el trabajo, porque ambos padres lo más normal es que trabajen y es lo deseable, y aquellos que no pueden trabajar tendrán que buscar trabajo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a planificar? Es que no sabemos absolutamente nada. Igual que no sabemos, usted nos ha hablado también de ayudas que son necesarias, que desde aquí apoyamos, pero respecto a la cultura y al deporte tampoco sabemos qué plan tenemos. ¿Qué plan tenemos? Una cosa es las ayudas, ayudar a las empresas a que no cierren, de acuerdo, pero ¿en qué escenario nos encontramos? ¿Cómo vamos a fomentar la cultura, el turismo? ¿Cómo lo vamos a fomentar? ¿Y el deporte? ¿Les decimos a los niños que este año ya no van a practicar deporte? ¿Cómo lo estamos estudiando? ¿Cómo lo vamos a hacer? A esas ayudas a las cuales tendrán acceso y que estudiaremos detenidamente, a ver si son suficientes, porque en otra clase de ayudas no llegan o no son suficientes a todas las empresas del sector. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué planificación se prevé? Porque esperar a que vengan los acontecimientos e ir minuto a minuto, no podemos volver a permitírnoslo, porque se están perdiendo muchas oportunidades. Castilla-La Mancha no es una comunidad boyante en cuanto a educación se refiere. Tenemos los datos del fracaso escolar, del abandono escolar de hace apenas 3 meses. Estos 3 meses de pérdida en las cuales los niños han estado en casa con unos medios que sí, digitales, que se han suministrado digitalmente, pero ¿cuánto tiempo hemos tardado en recabar esa información? No ha sido inmediato. A la semana siguiente de cerrarse los colegios no se solicitaba esa información. No.
¿Cuánto tiempo se ha tardado en dar esos dispositivos, en tener acceso a Internet? No nos equivoquemos, estamos en una comunidad que en medios rurales no llega al Internet de la debida forma. No llega. Tenemos niños que en este momento y en esta actualidad no pueden tener o no gozan del derecho de educación en igual de condiciones que el resto de sus compañeros. Un ejemplo, por ejemplo, usted nos dice que se va a planificar y que se va a digitalizar y se va a mejorar. Bueno, no es que se deba, es que se tiene que hacer, porque de aquí a septiembre no sabemos qué es lo que puede pasar, todo el tema digital y todo este tema, pero es que tenemos ejemplos, por ejemplo, que esta consejería se ha gastado 20 millones en equipos informáticos que ahora mismo están dentro de los centros educativos, pero de los cuales no disponen los alumnos, que hubiera sido lo deseable. Otro tema que nos preocupa mucho es el de la educación especial, que nos ha dicho que no se van a abrir los centros de educación especial y que además cuenta con el consenso y que cuenta con la participación de todo el sector. Me imagino que serán padres, docentes, directores. ¿Usted sabe lo que está suponiendo estos 2 meses y medio para muchos de esos niños que no tienen acceso, por ejemplo, a fisioterapia, que sí que la tenían en su centro? Pues ha supuesto retroceder en muchos aspectos que se habían logrado, pues ahora se han echado para atrás, no tienen los mismos recursos, con lo cual lo ideal, o lo que yo esperaba, es que se hubieran valorado pues todas las necesidades de todos los niños, pero en especial de la educación especial, porque puede retrotraer y podemos perder mucho de lo trabajado desde el principio de curso. Con lo cual yo espero que lo tengan en cuenta y que estudien de verdad la posibilidad de abrir esos centros de educación especial, si no a todos, por lo menos en los casos que así se necesitara o que se demandara. Otro tema es el del aprobado general. Se nos dice que no va a haber un aprobado general, que tampoco va a haber repeticiones, que es lo excepcional, y que va a ser pues una evaluación más o menos continua, y que hay unos criterios, me imagino que serán todos. Yo recibí un mensaje así del AMPA diciéndonos más o menos pues que sería una evaluación, pero es que hay algunos casos que no se hacen exámenes siquiera, se mandan tareas, y creo recordar que ha dicho que se va a valorar la actitud y el esfuerzo del alumno, que está muy bien valorarlo, pero no podemos dejar al margen los conocimientos. En educación, los conocimientos adquiridos no los podemos dejar a un lado. Entiendo que son una parte fundamental junto con ese esfuerzo y esa actitud. Y también cómo se valora ese esfuerzo y esa actitud y esos conocimientos con los medios de los que disponemos, que son digitales y que dependen en última instancia al esfuerzo que también realiza el docente, porque evaluar una actitud que tiene que estar, usted ha dicho que no tiene que haber unos horarios y una flexibilidad por la situación en la que estamos y por el esfuerzo, pero ¿cómo se valora? Y el absentismo, si no hay clases presenciales ni un aula virtual, ¿cómo valoramos el absentismo? Hay muchos profesores que están preocupados porque dicen que a sus clases no asisten muchos niños, o faltan, o fallan muchos. ¿Cómo tenemos en cuenta ese absentismo? ¿Nos da igual? ¿El niño no se ha esforzado y se le va a valorar menos? ¿El esfuerzo es de los padres? ¿Cómo se valora? Yo sé que son muchos interrogantes y que todo esto pues es muy complicado de encajar todas las piezas, porque hay muchas circunstancias diferentes en diferentes niveles educativos, hay muchos condicionantes, pero todos estos temas me imagino que la consejería los habrá estudiado, y lo que no podemos permitirnos es o no seguir estudiándolos o decir que el año que viene pues se va a abrir y bueno, pues ya veremos a ver cómo estamos en agosto o cómo empieza septiembre y planificar una cosa u otra. Es que teníamos que tenerlo ya planificado. Yo se lo pedí el 13 de marzo, que tuviera una planificación sobre, pues precisamente sobre el cierre de colegios, que era más que previsible, y me imagino que yo tendría bastante menos información que de la que podrían disponer ustedes. Con lo cual, yo les pido
de verdad que tengan en cuenta todos esos condicionantes y que acaben con la incertidumbre de los padres y de los docentes y saber qué es lo que va a pasar en septiembre. De verdad, yo venía aquí con la intención de saber y de poder despejar todas las dudas que además nos vienen manifestando muchos padres y muchos docentes. Y para terminar, creo que no sé si me dejo algo, pues nosotros, y así lo hemos manifestado y también manifestado públicamente, somos proclives a construir, aunque de mi intervención pueda parecer lo contrario. Y yo creo que es que no podemos olvidar lo que ha pasado durante estos 2 meses y medio de ninguna de las maneras. Tenemos que trabajar todos juntos. Aquí no es cuestión de ideologías y en educación si cabe menos. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar, tomarnos esto muy en serio, intentar aportar todos lo que podamos, pero sin olvidar en modo alguno los errores que se hayan cometido, las responsabilidades que se tengan que adoptar y sin olvidar que nos sirva para enmendar lo mal hecho. Pero precisamente por eso ese trabajo, ese desarrollo a día de hoy, esa incertidumbre que tenemos todos en la actual situación, se debe de despejar y cuanto antes mejor, porque estamos hablando de muchas familias, estamos hablando, si hablamos de deporte, de cultura, de muchas empresas, de economía, estamos hablando de muchos temas y lo único que sabemos es que pues ahora mismo es que no sabemos o sabemos muy poquito. Sabemos muy poquito, con lo cual nosotros vamos a intentar construir, vamos a hacer aportaciones, consideramos que hay que decir lo que está mal, consideramos que hay que criticar, eso no nos lo va a quitar nadie, pero consideramos que hay que remar juntos en la misma dirección, pero si la dirección es correcta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues lamentablemente no compartimos dicho criterio, igualar a todos por abajo y decir que los otros que pueden estar en una semana, entonces cerramos también pues todas las actividades de los empresarios porque en Guadalajara y en Cuenca a lo mejor al pasar en la fase 2 tienen más privilegios. Pues yo creo que no. Yo creo que igualar por abajo no hace ningún beneficio a ningún niño en ninguna de las provincias de la comunidad. Por lo cual yo creo que deberían de replanteárselo porque no hay no hay ninguna discriminación para las otras 3 provincias y yo creo que Cuenca y Guadalajara se lo agradecerán y creo que son voluntarias y que pueden ir a esas clases de apoyo y creo que así está establecido. Lo que tenemos que hacer en cierta manera es empezar a tener liderazgo y a ser valientes y también en educación. Y esto lo digo pues a colación de, se nos dice que esta pandemia, y se nos insiste que nadie lo sabía, nadie sabía las consecuencias que iba a tener, pero el hecho de prevenir sí que podía prever varios escenarios. Y en el día 12 de marzo, cuando por la mañana se nos estaba diciendo que éramos alarmistas, que no era necesario, y justo por la tarde, para no ser alarmistas, porque el señor Sánchez parece ser que así lo había pedido, pues creo que no es tener liderazgo ni mirar por los intereses de esta comunidad, y se lo digo sinceramente. Por lo cual yo les pido liderazgo y valentía en tomar ciertas decisiones que compaginen el tema sanitario con el tema también de la educación y de proyección de esta comunidad. En otro orden de cosas, el correo que nos dice 26 de febrero, yo estoy preguntando y demás y me dicen que no han tenido conocimiento del mismo, con lo cual pues seguiremos buscándolo. Hemos encontrado uno de 2 de marzo, muy escueto, que remite a la página de Sanidad, si no recuerdo mal. Y bueno, pues decirle, y costaría mucho decirle a las familias de Castilla-La Mancha que la conciliación consiste en dejar aparcados a sus hijos en los colegios para así poder hacer algo así como trabajar y ganarse la vida y demás, me parece que va a costar mucho explicarlo. Entiendo que la explicación de la consejera lo ha llegado a matizar y sí hay mucho que trabajar en conciliación y lo sabemos. Pero esto viene a colación también de que decimos que no existe un plan. Mire, hoy han abierto Extremadura, Galicia, ¿qué más comunidades? Muchísimas más comunidades. Digo yo que tendrán un plan de contingencia o que habrán previsto
pues sí, que hoy abren en esa fase número 2 y unos todos para bachilleratos, otros son los de los últimos cursos, pues me imagino que tendrán un plan de contingencias y lo que estamos pidiendo es que se aclare a la gente y se acabe la incertidumbre, porque entenderá que cuando uno tiene un horario de trabajo, cuando tiene que trabajar, y no es que en la situación actual estemos en las mismas circunstancias, sino que no hay pues personas que puedan cuidar, los abuelos tampoco es conveniente que cuiden a los niños, no se trata de aparcar, se trata de dar soluciones y se trata de dar medidas con garantías sanitarias y poder compaginar también con la enseñanza. Es algo elemental y no quita ni resta ningún ápice a lo que es la enseñanza, que debe ser además una enseñanza de calidad y con los criterios que los docentes, yo no lo soy, deben entender que debe ser la enseñanza. Eso creo que lo entendería, vamos, cualquier persona, pero decir prácticamente que decir que se concilia o que se tiene un horario de trabajo cuando normalmente toda una unidad familiar se planifica conforme a los horarios también del colegio, pues el saber en septiembre ¿qué va a pasar si que se tienen que disminuir? Eso es algo obvio, las ratios, porque las distancias que se establecen en la legislación van a ser superiores a las que las permiten las aulas actuales, y sí que somos conscientes que cada colegio es un mundo, cada centro es un mundo, pero es que ese trabajo de ver si un centro es lo suficientemente grande para que vayan todos sus alumnos, si no es lo suficientemente grande y qué habrá que hacer, pues yo creo que ese trabajo debe estar realizado, igual que tiene que estar realizado el hecho de qué medidas de prevención vamos a tener, o van a tener los docentes, si van a tener mascarillas, si van a tener pues los EPIs que sean necesarios y las medidas de prevención. Todo ese trabajo se tiene, entiendo, que haber realizado. Y cuando hablamos de falta de previsión y falta de anticipación, mire usted, se nos dicen que el comedor escolar se ha puesto en práctica. Sí, pero por ejemplo en ayuntamientos lo han puesto en práctica con 1 semana y media de antelación a que la comunidad autónoma dijera y explicara cómo se iba a llevar el comedor escolar. Sí, el comedor escolar que se establece, sí, el comedor, las ayudas del comedor. Las ayudas de comedor, las becas, que los niños que están becados han recibido la comida. Pues eso se lleva haciendo con antelación en ayuntamientos de Castilla-La Mancha y se lo puedo asegurar. La FEN informó que a partir del lunes siguiente, no sé decirle si era no me acuerdo de la fecha exacta, que era un lunes, que esas ayudas de comedor les iban a pedir a pues cada centro directivo o a que informaran las escuelas de dónde podían recoger esa comida para... Sí, se lo dijeron ustedes, pues ya se estaba realizando en muchos ayuntamientos porque la comida llegó tarde. Le puedo dar fe, luego si quiere de verdad le doy todos los documentos, le doy todas las fechas y esto ha sido así. Por eso le digo que se han cometido graves errores, ha habido improvisación, lo que no podemos permitirnos es volver a hacerlo, de verdad. Que mi tono no es que sea, mi tono es constructivo, pero es que negar la mayor y ver un mundo paralelo... no sé, es como tapar el sol con un dedo. Es que los hechos son los que son y vamos, que están ahí y no hay otra realidad que la que ha sido y los hechos son los que son. Vamos a intentar ponerle remedio, vamos a intentar ser valientes, conjugar todo y todas las circunstancias, pero no movernos y esperar a que el gobierno de España pues, nos diga lo que tenemos que hacer cuando ha delegado en las comunidades, pues yo creo que vamos a llegar otra vez tarde, esperemos que no, y esperemos que en septiembre nos pongamos en el peor escenario, que es lo que tenemos que tener ya previsto, que es garantizar todos los medios digitales para que todos los niños puedan tener clases y clases virtuales, la formación de los docentes, porque la formación de los docentes, pues aproximadamente un mes después... Señora Picazo, perdone, ha sobrepasado ampliamente su turno. Bueno, la formación de los docentes también, que deja mucho que desear y que ha llegado tarde nuevamente. Nada más.